Personas dicen, yo no me atrevo a evangelizar porque me hacen preguntas y no sé qué responder. Bueno, para eso es necesario entonces que estudiemos la palabra de Dios continuamente y estemos ahí perseverantes en conocerla, como dicen Colosenses, que debemos de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que debemos de ir creciendo en el conocimiento a Él, y esto se hace a través del estudio de la palabra. Quiero darle la bienvenida a Dora Arbeláez, que está con nosotros, y a Dora Granda. Sean bienvenidas. Qué especial es que ustedes puedan estar conectadas en esta mañana, queriendo conocer un poco más de la palabra. Nuestro hermano Miguel Ángel Montoya, también siempre fiel, mi hermano, siempre leal, estás ahí presente. María Elida Quintero, Dios te bendiga. Qué bueno que puedan estar con nosotros. Un saludo pero muy especial. Un abrazo para todos aquellos, para todos los hermanos que no hemos podido vernos. Luzaida también nos está saludando. Buenos días, Luzaida. Dios te bendiga. Sonia Rodríguez Vallejo desde San Cristóbal. Dios te bendiga, Sonia. Bienvenida a este estudio. Gracias al Señor por cada una de sus vidas, que siempre están ahí fieles, que siempre están presentes en todas las actividades de la congregación. Dios les continúe bendiciendo cada día. Nuestra hermana Elvira Pérez, que bueno, Dios te bendiga, Elvirita. Rosa Jaramillo también está presente en esta mañana. Nuestra hermana María Eugenia Uribe, un beso, un abrazo. No hemos podido hablar mucho en estos días, pero ya nos estaremos saludando telefónicamente. Bien, mis amados, hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de los ángeles y los demonios, lo que es verdadero y lo que no lo es. Hay muchas inquietudes, vivimos en un mundo donde todo es espiritualizado y donde se cree que el dominio de Satanás es mucho más fuerte que el dominio de Dios. Y muchas veces las personas, aún en medio de la congregación o en medio de su oración, le dan más importancia y más realce al poder demoníaco que al mismo poder que tiene nuestro Dios Todopoderoso. También está con nosotros en esta mañana Anderson Amaya. Sea bienvenido, Anderson. Me imagino que está con Andreita también en este día, escuchando y estudiando la palabra del Señor. Yo sé que muchos de ustedes tienen la forma de hacernos muchos aportes en esta mañana. Si alcanzo a leerlos, porque la pantalla a veces no me da la posibilidad de leerlos todos, pero todas aquellas inquietudes y aquellas preguntas que alcance a responder, las voy a responder en esta mañana. Bien, vamos a iniciar, pero en este día yo quiero iniciar con una oración. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a presentar esta lección al Señor de una manera corta, delante de su presencia. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana por la posibilidad que tú nos das de podernos congregar a través de estos medios. Sabemos que en otro tiempo, Señor, esto no hubiera sido posible, estuviéramos distantes, sin vernos, sin hablarnos, sin ser edificados, quizás, Señor, a través de estos medios. Padre, tú nos has bendecido, has hablado a nuestras vidas y te queremos pedir que a través de tu Santo Espíritu tú nos sigas enseñando y reteniendo en nuestra mente y en nuestro corazón lo que sea necesario para la buena edificación de nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces, como les venía diciendo, vamos a tener hoy un tema muy especial que se llaman los ángeles y los demonios. La semana pasada estuvimos viendo lo que fue el hombre, estudiando como la naturaleza del ser humano, la naturaleza del hombre creado por Dios, a la imagen de Dios, que viene el pecado, pero aún así el hombre no pierde esa imagen de Dios, porque el hombre hace cosas malas por la naturaleza del pecado, pero también hace cosas buenas por lo que Dios ha permitido que tengamos en cada uno de nuestros corazones. Hoy entonces vamos a hablar de cómo estos poderes demoníacos pueden obrar o pueden dañar, perturbar
si es posible, la vida de las personas. En el capítulo 15, que es el que hemos estado estudiando, donde comienza su segundo recorrido Jesús en el país de Fenicia, en las ciudades de Tiro y de Sidón. Recuerden que estaba en Genezaret y que tuvo una discusión con los fariseos porque estaban discutiendo algo de las tradiciones. Entonces ahí emprende su viaje Jesús hacia Tiro y de Sidón, su segundo recorrido en este periodo de entrega en el año de pasión, de recorrido o de preparación para entregar el ministerio. Me estoy distrayendo un poco porque me están moviendo mucho la cortina, les pido que me disculpen. Bueno, en este proceso, entonces, el Señor Jesucristo tuvo experiencias. Recordemos que en cada lugar donde Jesús llegaba, a cada instante Él estaba obrando en favor de las personas que estaban allí a su alrededor. Y Él hacía sanidades, y también encontramos que no solamente sanaba a los enfermos, sino que también libertaba a los endemoniados. Y en el capítulo 15 pues tenemos un caso que fue el caso de la mujer sirofenicia con su hija. Era su hija quien estaba endemoniada. Ella acude a Jesús, pide ayuda, y Jesús entonces le da una respuesta. La única persona que pudo liberar a esta niña o a esta joven de los demonios, del tormento que estos le producían, fue nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también otro evento en el tercer viaje que hace Jesús, su tercer recorrido, en el monte Hermón, donde Jesús allí sana al hijo de un hombre que también era atormentado por los demonios, y vamos a mencionar hoy esos dos casos en nuestra clase. Bueno, una de las preguntas que nosotros nos podríamos hacer hoy es: ¿de dónde vienen los demonios? ¿De qué es lo que ellos hacen? ¿Sí? Y tenemos que irnos al principio de la escritura. Tendríamos que remontarnos a Génesis, ¿sí? Donde el Señor creó todas las cosas, y entre las cosas que Dios creó también a los demonios o los ángeles, perdón. Vamos a hablar primeramente del término ángel. Los ángeles fueron creados por Dios. ¿En qué momento fueron creados? Pues fueron creados en un momento después de la creación. Y yo quiero que miremos allá en Job, en el capítulo 38, el verso 4 y 7. Yo espero que usted tenga ahí su Biblia para estar corroborando todos los textos que vamos a ver en esta mañana. Job capítulo 38, el verso 4 y 7. Y voy a leer para todos ustedes de la siguiente manera, donde dice Dios confrontando a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Bien, vemos aquí que el Señor está hablando a Job de dónde estaba él en el momento en que él había creado todas las cosas, y está hablando de cuando formó la tierra, cuando la fundó, cuando dice si sabe cómo fue que él lo hizo, y dice también que en ese tiempo, en el momento en que él estaba creando, estaban los ángeles, dice el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba, ¿sí? Y cuando habla de estrellas se está refiriendo a los ángeles que fueron creados por Dios, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y también cuando habla aquí de este tiempo de la creación, está hablando de los hijos de Dios. Entonces podemos ver que los ángeles fueron creados por Dios, pero no fueron creados en el mismo tiempo en que fue creado la tierra, el cielo, en que fuimos creados nosotros, sino que fue creado antes. Una cosa que caracteriza a la creación de Dios es que dice el mismo Dios que cuando vio todo eso que él había creado, todo aquello que él había hecho,
todo era bueno, ¿sí? Dios todo lo creó bueno, Dios todo lo creó perfecto, incluyendo a los ángeles. Pero luego viene un espacio, al igual que en el caso del hombre, donde los ángeles pecaron, de alguna manera ellos pecaron, y se rebelaron contra Dios, y ese pecado entonces hizo que ellos fueran expulsados del lugar donde ellos moraban con el Señor. Ahora, estos ángeles entonces eran creados entonces por Dios. Vamos a mirar Mateo capítulo 16. Y vemos que estos ángeles un día también volverán con el Señor, ahí en Mateo capítulo 16, verso 7. Voy a intentar lo más rápido posible buscarlos. Estaba hablando aquí de los fariseos, donde dice: ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Dice que el Señor había exhortado antes a los fariseos, y le dice ahora a los discípulos que era preferible que ellos no hicieran mucho caso de lo que ellos hacían. Dice que ellos no debían de contaminarse, ¿sí?, con lo que ellos hablaban. El versículo anterior dice: mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Le estaba dando un consejo a los discípulos. Y dice el verso 8: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Si os acordáis que los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogiste. Bueno, vemos entonces, yo creo que me equivoqué de texto, no anoté el texto. Voy a mirar si es el verso 17. No es el texto de Mateo. Me disculpan mis amados hermanos, anoté el texto mal. Pero nos dice la escritura que Jesús va a volver con sus ángeles el día de la segunda venida de su reino. Voy a mirar si es en el capítulo 26, el verso 7, tampoco lo es. Bueno, lo tengo pendiente, ¿sí? Qué pena. Bueno, en Mateo entonces, en el capítulo 16, viene hablándonos también Jesús de su recorrido que hizo allí por Canaán, que hizo desde Galilea hasta Tiro y hasta Sidón. Y vemos que también había otro conflicto en cuanto a que los fariseos y los saduceos no creían mucho en las cosas espirituales, especialmente los saduceos, que no creían en la resurrección y que no creían en que el hombre podía seguir teniendo, no creían en la eternidad, sino que ellos pensaban que el hombre moría y ya. Igualmente ellos dudaban mucho de lo que eran los demonios y de lo que eran también los espíritus inmundos. Por lo tanto, ellos le resistían a Jesús cuando él hacía una práctica o libertaba a algún endemoniado. Ellos le atacaban porque para ellos era algo que solamente Satanás lo podría hacer. Y como lo vimos en textos anteriores, ellos decían que toda la obra, cuando él libertó al gadareno, al hombre gadareno, ellos decían que esto lo había hecho a través de Satanás o de Belcebú, ¿cierto? Queriendo ellos incitar a la gente a creer que Jesús lo que estaba practicando era hechicería o brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, vámonos para el capítulo 1 de Colosenses, donde se nos habla de estos espíritus caídos. Colosenses capítulo 1, el verso 6. Colosenses 1:6. Dice, voy a leerlo desde el 5, desde el 15, 15:16. Desde el 15. Él es la imagen, hablando del Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces vemos aquí
que Cristo Jesús crea todas las cosas y habla de las cosas visibles y de las cosas invisibles. Y cuando habla de dominios, principados o potestades, se está refiriendo también a esos ángeles, ¿sí? Que tienen hasta cierto punto algo de poder que le ha cedido Dios. Todo esto entonces fue creado por Dios. Dios creó todos los ángeles. No, Dios no creó ángeles buenos y ángeles malos, sino que Él simplemente creó los ángeles buenos. Y estos entonces en el transcurso de la historia del cielo, ellos pecaron contra Dios y entonces se convierten en ángeles malos. Los ángeles entonces provienen de la misma mano de Dios, ¿sí? De la misma mano de Dios. Gracias, Robinson. Robinson me dice Mateo 25, 31 desde el 29. No me quiero quedar con esta duda, mis hermanos. Mateo capítulo 25. Gracias, Robin. Versículo 29. Bueno, bien. Bueno, viene hablando del juicio de las naciones. Muy bien. Bueno, no encuentro el versículo en sí el que quería señalar. Pero muchas gracias, Robin, por tu aporte. Dios te bendiga. Bien, sigamos. Entonces, los ángeles, muchas personas dicen que los ángeles vienen en una evolución en los lugares más profundos de la tierra, pero ellos no han evolucionado. Eso es falso, eso es una mentira. También se dice que ellos han existido siempre y tampoco es verdad. Hubo un momento donde ellos fueron creados. Y vámonos para Lucas en el capítulo 20, donde nos hace un poquito de aclaración a esto. Lucas capítulo 20, el verso 35. Verso 35 dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Recordemos que los saduceos luchaban mucho en contra de lo de la resurrección. Vienen y le hacen un cuestionamiento a Jesús en cuanto a un hombre que se casa con una mujer. Resulta que el varón muere, ella vuelve y se casa, luego muere ese esposo también y se casa así por varias veces, creo que son 7, y resulta que le preguntan entonces estos varones a Dios que en el día en que estén en el reino, ¿quién será el esposo de esta mujer? Entonces Dios les viene diciendo que aquí no se darán en casamiento. Verso 36 dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Miren que este texto nos hace una aclaración muy importante. Dice que los ángeles son eternos, o sea, no tienen fin, no mueren. Pues eterno es solamente Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Nosotros fuimos creados, pero desde el momento en que fuimos creados tampoco vamos a morir. Vamos a permanecer una eternidad con el Señor o una eternidad sin el Señor. Y dice que en este tiempo seremos nosotros iguales a los ángeles, a los hijos de Dios, ¿sí? Porque somos hijos de la resurrección. Dice también el verso 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces vemos que el cielo está continuamente activo. Dios es un Dios de vida. Y allí los ángeles también están activos, o sea, le dan vida a ese espacio que ocupa el reino de Dios, todo lo espiritual, lo celestial. Hay movimiento, los ángeles están activos continuamente. Y nosotros llegaremos a estar como ellos. En realidad podemos decir entonces que los ángeles son seres espirituales. Ellos no tienen un cuerpo físico. Cuando un ángel puede aparecer, toma un cuerpo físico permitido por Dios, ¿cierto? Para poderse hacer visibles, pero realmente
Ellos no tienen cuerpo físico. Muchas veces nosotros intentamos describir los demonios, ¿cierto? De ciertas maneras, con ciertos rostros, de ciertas estaturas. A veces decimos que son como duendecitos, otros dicen que son calvitos, otros dicen que tienen alas y cachitos, etcétera, etcétera. Pero realmente no hay la forma o no hay bíblicamente cómo demostrar estas cosas. Ellos pueden tomar forma humana para parecerse a alguien, pero ellos no tienen forma humana, son espíritus, ¿verdad? Yo creo que me he dado a entender con esto. Ahora, ellos no han existido siempre, ya vimos que son creados por Dios y no tienen más poder que Dios. Podemos irnos entonces a Job en el capítulo 1, donde hablando de Satanás, que es un ángel caído, está solicitando permiso para poderle hacer daño a Job, para poderle quitar sus pertenencias y en el segundo caso para poder quitar su salud. Pero Dios le pone un límite, ¿cierto? Los ángeles en el cielo también tienen limitaciones. Ellos están bajo el poder y bajo el dominio del mismo Dios. Hacen ellos lo que Dios les permite hacer o lo que Dios les ordena hacer, porque realmente ellos ejecutan la palabra de Dios, ellos hacen lo que Dios les asigna a realizar. Hebreos en el capítulo 1, en verso 14, vámonos para este otro texto. Hebreos capítulo 1, verso 14, dice así. Verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles que están hoy con el Señor, que son los ángeles buenos, considerándolos nosotros, ellos están para ministrarnos a los redimidos, a los creyentes, en otras palabras, para servirnos a nosotros. Ahora, la pregunta es, cuando nos referimos a que los ángeles nos van a servir a nosotros, ¿quiere decir que nosotros tenemos un ángel para que nos esté ayudando continuamente? O como dice normalmente la tradición, que nosotros tenemos un ángel guardián. Realmente nosotros no tenemos un ángel guardián. Nosotros, cuando tenemos la necesidad, una necesidad o Dios quiere hacer algo, pues Él envía un ángel para que nos guarden. Por ejemplo, en el caso de Jesús, allí en el Getsemaní, mientras Él estaba sufriendo, pensando en lo que había de venir, en las luchas que iba a tener, cómo tenía que enfrentarse ante la sociedad, ante las acusaciones, ante los maltratos, ante el dolor. Entonces él allí dice que él sudaba como gotas de sangre, era tanto su dolor, su lucha en ese momento, y dice que Dios envió ángeles para que le ministraran y lo fortalecieran, lo confortaran, ¿cierto? Entonces ahí los ángeles estaban al servicio y a la disposición de Dios para ministrar a Jesús, su Hijo. Y vemos también, por ejemplo, en el caso de Elías, que cuando Elías después de esa gran victoria que Dios le permitió ver, o que Dios le permitió ser usado y matar a todos aquellos falsos maestros, falsos profetas de Baal, 700 profetas, Elías solo los venció, hizo conforme a Dios le mandó, fue una gran victoria, el pueblo reconoció que solamente Jehová era Dios. Él entra en un estado depresivo, de cansancio, donde solamente quería dormir y quería morir y se tiró. Y miren que Dios envía a su ángel, envía un ángel para que lo sustente, para que Dios para proveerle el alimento y así fortalecerlo, porque un largo camino le resta. La palabra de Dios dice que Jehová es nuestro guardador. Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, ¿sí? Él es el que nos cuida.
Y los ángeles están a la disposición de Dios en cualquier momento que Dios los quiera enviar a prestarnos un servicio o a suplir una necesidad. Ahora, no podemos decir que nosotros vamos a invocar a los ángeles, porque encontramos aún dentro del medio cristiano que muchas personas dicen invocar a los ángeles para que le ayuden. O vemos que la tradición también hace oraciones al ángel de la guarda, ¿cierto? El ángel de la guarda, si pudiéramos decir, es el ángel de Jehová, es Jesucristo. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, y ese ángel de Jehová es el mismo Cristo. Ahora, cuando yo hago una oración a un ángel, entonces estoy cayendo en un pecado de idolatría, porque la palabra de Dios me enseña que al único ser a quien yo debo orar es al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la oración a los ángeles no es valedera. Ellos no tienen autonomía en poder y en moverse en medio de aquellos que estamos aquí, que somos redimidos, o tampoco en aquellos que no son redimidos. Es Dios quien tiene el dominio y ellos simplemente ejecutan lo que Dios les manda hacer. Quiero saludar a Miriam Montoya, que también está con nosotros, a Elizabeth Montoya. Bienvenidos a este programa. También les está visitando, ya no me baja. Bueno, sí. Tengo bueno, no me mueve. Listo. Bueno, todos los que se han conectado, también los saludamos en esta mañana. Bueno, entonces vemos que concluimos en esta parte que nosotros no debemos de orar a los ángeles, que los ángeles se someten a Dios, aún los demonios se someten a Dios. Ellos no pueden hacer algo que Dios no les permita hacer en la vida de las personas. Ahora, tenemos entonces que los ángeles son espíritus ministradores, son seres espirituales, no tienen cuerpo físico, ¿sí? Ya eso lo sabemos. No, si necesitan ser vistos, entonces ellos se hacen, toman un cuerpo para poderse manifestar y para poderse dejarse ver de los que necesiten verlo. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, vámonos para Apocalipsis capítulo 5, verso 11 y 12, vemos cuáles son las funciones de los ángeles, ¿cierto? Las especiales funciones de los ángeles. Capítulo 5, verso 11 y 12 de Apocalipsis dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Muy bien, vemos entonces que una de las labores o de las cosas que realizan los ángeles es adorar a Dios, ¿sí? Ellos están continuamente adorando al Señor, continuamente están allí diciendo santo, 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 3 veces santo es nuestro Dios, etcétera, etcétera. Siempre están entonando alabanzas y adoración al Señor. Entonces esa es una de las labores de los ángeles. Y vemos en el Salmo 103 cómo el salmista exhorta a los ángeles a seguir adorando al Señor, a estar adorándolo continuamente. Salmo 103, el versículo 20. 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Mire bien, vimos entonces en Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 11 y 12, cómo los ángeles, una de sus labores es adorar a Dios. Y nos muestra aquí en el versículo 20 que se exhorta a seguir adorando a Dios, pero también nos dice que ellos ejecutan la palabra de Dios, ellos obedecen
a la voz de su precepto, ¿sí? Eso es lo que realizan ellos en aquel lugar, obedecer a lo que Dios manda. Entonces, ellos adoran. Y entonces muchas de esas prácticas son el servicio, ejecutan su palabra y hacen su voluntad, lo vemos aquí en este mismo texto. Ahora, vemos a los ángeles sirviendo a Cristo, Lucas capítulo 1, vemos cómo los ángeles fueron instrumentos para dar anuncio de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues un ángel se le presenta a María, allá en el capítulo 1 de Lucas, y hace el anuncio. Primeramente vemos que fue al padre de Juan el Bautista, aquí en el capítulo 1, verso 30 y 31, dice de la siguiente manera. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Esto quién lo hizo? Lo hizo un ángel. Amén. Entonces vemos que también en el caso de otros hombres, estando en el santuario, por ejemplo, dice el verso 11 del capítulo 1, también hablando de Juan el Bautista, dice: y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Vemos entonces que en los anuncios, aquí en Lucas, no tenía la nota de esta, pero vemos que tanto a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, como a María se les presenta un ángel para hacer un anuncio, ¿cierto? Fue en el caso de Zacarías con Juan, que era el antecesor, pero en el caso de María, que era en el caso de Jesús. También vemos en Lucas, en el capítulo 22, el verso Lucas 22, 43, dice así: 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ¿sí? Lo que les hablaba hace un momento sobre el Señor cuando estaba en el Getsemaní, que necesitaba un auxilio. Entonces Dios envía su ángel para fortalecerlo. También en Mateo capítulo 28 vemos cómo el ángel anuncia, después de la muerte de Jesús, anuncia también su resurrección. Mateo capítulo 28, el verso 5 y 6. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No temáis, dice el ángel, ¿sí? Vemos nuevamente entonces el ángel a la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que debía de darles ahora es Mateo 24, qué pena, lo había anotado mal en la otra parte. Mateo 24, verso 31, donde nos dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él mandará adelante sus ángeles para que recojan todo su remanente, todo su pueblo, todos los escogidos, todos los redimidos, todos los que han sido salvos. En Hebreos, en el capítulo 1, verso 14, entonces también vimos hace un momento que los ángeles son ministradores, o sea que están dispuestos siempre a servirnos a cada uno de nosotros. Vemos también en la historia de Daniel, cómo cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, y viene el rey Darío y le pregunta: oh Daniel, ¿el Dios tuyo pudo librarte de la boca de los leones? Entonces Daniel contesta: sí, el Señor envió su ángel, quien cerró la boca de los leones y no me hicieron daño. Entonces vemos que allí también hubo un ángel obrando. Si hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron metidos en el horno de fuego, dice que el rey vino a mirar y había uno más en medio de ellos, y ese era un ángel, ¿cierto?
o el ángel de Jehová. Bien, vámonos entonces en Hechos, en el capítulo 5, verso 19 y 20, cómo los ángeles también obraron después de que nuestro Señor Jesucristo sube al cielo después de su resurrección. Hechos capítulo 5, verso 19, dice así: Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos allí que estaban presos Pedro y Juan, ¿sí? Porque ellos estaban siendo bien perseguidos, porque estaban anunciando y predicando el evangelio, y había mucha gente que se estaba uniendo, que se estaba añadiendo a la iglesia del Señor. Y el ángel viene entonces y les libera y les da una encomienda, o sea, les da una misión. Los saca de allí, ellos debían de ir al templo a seguir predicando la palabra del Señor. En Hechos, en el capítulo 17, también Pedro tuvo su experiencia con un ángel, el 27, verso 23, donde dice: Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto fue en el naufragio que tuvieron allí y llegaron a la isla de Malta. El ángel le dice a él entonces que no tenga temor, porque ninguno de los que habían en el barco, que habían presos, que habían marineros, quien dirigía el barco, había una gran cantidad de personas y Pablo temía por la vida de todos ellos. El ángel entonces le dice que no se preocupe, porque era necesario que él fuera ante César y que ninguno iba a morir. Y de hecho Dios proveyó. Alguien decía en alguna ocasión que el milagro de ese fue que hubo una tabla para cada uno llegar a la orilla del mar, ¿sí? Pero Dios los libertó en una forma maravillosa y no dejó que el agua destruyera o dañara o matara a ninguno de estos hombres que habían caído en este naufragio. Les fue posible a todos y a cada uno llegar a la orilla de la isla. Eso fue un milagro maravilloso. Hablamos entonces de la tarea de los ángeles buenos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que hacen los ángeles malos. Y cuando nosotros vamos a la escritura, vemos que estos ángeles malos fueron ángeles que en algún momento pecaron, ¿sí? Que le fallaron a Dios, que dejaron de ocupar ese lugar de privilegio, ese lugar especial que Dios les había permitido ocupar. Vamos para segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vemos aquí, en esta primera parte, que los ángeles que pecaron contra Dios no son redimidos, ¿sí? Ese es un gran privilegio que tenemos nosotros, los seres humanos, al haber sido creados por Dios, haber pecado, pero Dios desde un principio nos prometió una redención, ¿sí? Mientras que los ángeles no tienen la oportunidad de ser redimidos. Dice que no perdonó a los ángeles. Ellos fueron expulsados de su lugar, fueron sacados del reino, del gobierno de Dios, definitivamente. Y también encontramos que hay algunos ángeles que están encarcelados y hay otros que andan libres. Ahora, cuando alguien pregunta, ¿pero por qué están encarcelados?
pues definitivamente la escritura no es muy clara o no nos muestra, o Dios no vio la necesidad de enseñarlos porque fueron encarcelados. Se supone que seguramente ellos tenían ciertas características y eso es como especulando también nosotros un poco, porque la palabra no es muy clara, no es clara en esto. Dice también la palabra que los secretos pertenecen a Dios y hay cosas que nosotros no podemos indagar ni ir mucho más de donde Dios nos permite saber. Pero esos encarcelados seguramente cometieron cierto tipo de pecado o dañaban, quién sabe cómo afectaría la creación de Dios. Entonces fueron encarcelados. La razón realmente no la sabemos, estoy especulando, estoy diciendo cosas que la escritura de pronto no dice, que son producto de mi parecer o de mi imaginación. Pero la Biblia no dice exactamente por qué fueron encarcelados. Entonces tenemos dos grupos de demonios, unos que están encarcelados, que están presos, y otros que andan libres. Estos que andan libres andan buscando dónde morar o qué daño hacer. Vámonos entonces ahora también a mirar que estos demonios tienen diferentes nombres y la Biblia los describe de diferentes maneras. Por ejemplo, habla de los espíritus inmundos, habla de los espíritus malos, habla también de demonios, habla de Belcebú, como lo vimos en Mateo en el capítulo 12. Habla de gobernadores de las tinieblas de este mundo, como nos lo dice Efesios en el capítulo 6, verso 12. Y habla de huestes espirituales de maldad. En Efesios capítulo 6 también nos pronuncia con este nombre. Es así como también vemos que en el Apocalipsis se habla de estos demonios como ayudan a otro que es llamado serpiente, dragón, padre de mentira, príncipe de este mundo, Dios de este siglo, acusador de los hermanos, Satanás, diablo o como león rugiente. Esto nos muestra, porque muchas personas dicen, bueno, hay una jerarquía entre los ángeles. Bueno, podemos decir que la Biblia nos habla de jerarquía, en este caso de los espíritus malos o caídos, y nos presenta a Satanás como el principal gobernador de ellos, quien los dirige, quien los lidera, Satanás, ¿cierto? O los otros nombres que les di, serpiente, padre de mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de principados, potestades, huestes de maldad, y eso nos podría decir que hay una cierta jerarquía, pero que tampoco la escritura hace como mucha claridad o mucho énfasis en ello. En el caso de los ángeles buenos, se nos mencionan a los serafines, querubines y arcángeles. Tampoco sabemos el orden, y también entrar como a indagar mucho en esto también sería entrar a especular. Entonces, por lo tanto, no pretendo como hablar mucho de estas cosas o profundizar en ello, porque sería hablar de más. Y nosotros intentamos hablar lo preciso, lo que dice la palabra, para no salir de pronto a crear una confusión o a tomar textos fuera del contexto. Bueno, estos ángeles caídos, yo quisiera que miráramos lo que dice también en Judas, el versículo 6, ya que estoy por aquí cerca, que nos habla de estos ángeles. Dice el verso 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿sí? O sea, que estos ángeles están hablando de aquellos que están presos, que están, dice prisión, están en oscuridad, bajo oscuridad, en prisiones eternas, ¿cierto? Nos habla entonces de esos que están allá guardados, reservados, que nosotros no conocemos los motivos, pero que también nos da a entender que hay otros que están por fuera. Bien, en el tiempo del Antiguo Testamento vemos que había mucha tendencia a que estos espíritus se tomaran posesión de las personas, y de hecho vemos que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él libertó a muchos que estaban endemoniados. Era una forma
normal de los demonios atormentar, y lo es todavía, porque también podemos decir que hoy encontramos personas endemoniadas. Y ahora nos vamos a referir un poco al texto que traemos a colección. Bueno, ¿qué hace entonces los demonios o Satanás? ¿Cuál es la tarea de ellos? Una de ellas la encontramos en Mateo en el capítulo 4, verso 1, que es donde se nos habla de la tentación de Jesús. Dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás, ¿cierto? Entonces nos muestra que solamente Satanás es el tentador. Santiago también nos dice que si alguno es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Solamente Satanás puede tentar. Ahora, en Génesis, en el capítulo 3, vemos cómo Satanás tienta a Eva primero y luego a Adán a comer del fruto que Dios les había prohibido. En Primera de Pedro, en el versículo 5, en el capítulo 5, verso 9, se nos dice que nosotros debemos de resistirle. ¿Por qué razón? Porque él continuamente entonces está haciendo presión en nosotros, está buscando la forma de hacernos caer, de hacernos tropezar, de violar la palabra de Dios, de ir en contra de los mandamientos y de los preceptos de Dios. Satanás nunca nos va a inclinar a buscar a Dios, a creer en su palabra, a ser conforme a su voluntad. Al contrario, él se rebeló en contra de todo lo divino y quiere que nosotros nos unamos a él, así como se unió a él una tanta parte de ángeles en el cielo para rebelarse en contra de Dios. Él busca también nuestra rebelión en contra de nuestro Dios. De hecho, vemos que la naturaleza humana muestra esa rebelión. Vemos que los hombres y los seres humanos hoy están rebelados en contra de la palabra, con todas esas nuevas leyes que han ido surgiendo cada día, que violan los principios de Dios, que vienen a hacer a matar al infante, al niño que aún no nace, que no está por fuera, pero lo matan aunque su corazón lata, y dicen que eso no es una muerte. ¿Eso quién se lo ha inventado? Satanás, ¿sí? Veía un documental en estos días de un pensamiento sueco, el pensamiento sueco en cuanto al amor, donde ellos creen que no es necesario uno estar unido a una persona, donde las personas, cada una busca su independencia y cada uno tiene su propio apartamento, no necesita de nadie más, quiere estar solo, y eso es algo destructible para esta comunidad, para esta sociedad. Dice que está la idea que ellos tienen de ser tan independientes, no depender absolutamente de nadie, que en el momento de morir muchas personas las han encontrado aún 3 semanas después de haber muerto. O sea, eso es terrible, nadie se da cuenta de nada, ni el vecino se da cuenta lo que está haciendo el otro vecino. Esas son invenciones de Satanás, porque Dios nos hizo sociables, nos hizo personas que necesitamos el uno del otro. Y de hecho, cuando habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo, habla de esa dependencia que tenemos los unos de los otros. Mas Satanás siempre ha buscado entonces cómo destruir o cómo dañar todo eso que Dios ha creado. Es más, que allí no necesitan tener hijos, estar casados para tener hijos, sino que las mujeres buscan la inseminación para si quieren tener un hijo lo tienen, y dicen ellas que no necesitan un padre o un compañero para tenerlas. Y los hombres dicen pues que tampoco necesitan tener una mujer para tener hijos. Entonces todas estas cosas, hermanos, vienen es en contra de lo que Dios ha establecido desde un principio. Bien, sigamos entonces con lo que el Señor nos ha dado a conocer a través de la Escritura de lo que Satanás hace. Entonces dice Santiago también que nosotros debemos de resistir a Satanás. Bueno, los ángeles también, los ángeles malos se oponen y molestan a los hombres. Ya les mostré más o menos un ejemplo de su oposición en el pensamiento del hombre. No es que Satanás tenga la capacidad de tomar de pensar o de ver nuestros pensamientos, perdón. Él no puede ver nuestros pensamientos, pero sí produce o influye para que el hombre
cree, invente métodos, formas de vida que van en contra de lo que Dios ha establecido desde un principio. Y eso lo vemos hoy. Las niñas, las mujeres no se quieren casar, quieren quedarse solas, no quieren tener hogares, no quieren tener hijos, los hombres no quieren tener responsabilidades, quieren ser independientes, no quieren tener un hogar formal, bien establecido, no quieren educar hijos, no quieren tener ningún tipo de obligación. Este pensamiento es contrario a todo lo que Dios ha establecido desde el principio, que lo vemos en Génesis, en el capítulo 2, donde dice la palabra del Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo y le creó ayuda idónea. Y fue allí donde Dios entonces comenzó a unir al varón y a la mujer para que formaran un hogar, una familia. Dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego vemos que en el transcurso de la historia los padres debían de irle enseñando a sus hijos la ley de Dios, dándoles sus consejos. Lo vemos a través de Proverbios, lo vemos a través de Deuteronomio, etcétera, etcétera. Siempre la escritura habló de esa relación. Es más, vemos cómo Noé, en el momento en que fue a ser usado para salvar, digamos, la tierra o la humanidad, de que la humanidad no fuera exterminada completamente, fue salvo él, sus hijos, las esposas de sus hijos y su esposa. O sea, tuvo en cuenta Dios una familia. Dios no dijo: voy a salvar solo a Noé y que Noé se quede solo en la tierra, que él verá cómo. No, Dios pensó en una familia, porque Dios le da mucho valor a lo que es la familia. Bien, el hombre entonces peca por naturaleza, ¿sí? Pero cuando hablamos de personas endemoniadas, podemos decir que una persona que está endemoniada es porque un demonio o algunos demonios tienen control de áreas de la vida de las personas. Y hay pecados que son controlados, ¿sí?, por espíritus demoníacos. No quiere decir que todas las personas sean atormentadas por espíritus demoníacos. Ahora, también vemos que hay personas que dicen que toda enfermedad son demonios. Entonces, cuando van a orar por alguien que está enfermo, empiezan a echar fuera demonios. Pero no todas las enfermedades son demonios. No quiere decir que si te duele la cabeza, estás endemoniado o tienes un espíritu inmundo controlando tu cabeza. No. Vemos aquí por la palabra que en el capítulo 15, la mujer cananea dice en el verso 22: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No nos da especificaciones claras en qué manera era atormentada por el demonio. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Lo único que dice es que era atormentada, ¿cierto? Y cuando nos vamos allá en el capítulo, en el capítulo 17, donde Jesús sana, después de que baja del monte Hermón, baja en el capítulo 17, verso 18, dice el verso 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Vemos entonces que el texto nos está diciendo que este muchacho tenía en ese tiempo una enfermedad, ¿sí? Porque lo reconocían como una persona lunática, como si tuviera una enfermedad, digamos, mental, ¿cierto? Este joven tenía una enfermedad causada por espíritus inmundos o por demonios, ¿sí?
La niña o la hija de la mujer cananea no nos habla directamente de una enfermedad, sino de que era atormentada por un espíritu inmundo. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos enfermos, no necesariamente quiere decir que estemos poseídos por un demonio. Ahora, no es posible, y esto quiero, hermano, que lo tengamos muy claro. ¿Por qué razón? Porque hay personas que van a la iglesia y cada vez que van a la iglesia piden oración por liberación. Mire bien, la palabra de Dios nos dice que el Señor hace libre es verdaderamente libre, ¿sí? Si Cristo nos liberta, somos verdaderamente libres. O sea, si mora Cristo en mi corazón, otro espíritu no puede morar en mi corazón. Por lo tanto, no es concebible que un creyente tenga que ser ministrado continuamente para liberarlo de un espíritu inmundo. Si realmente esa persona está endemoniada, entonces debemos de acudir a presentarle al Señor Jesucristo, porque no ha nacido de nuevo. No puede morar en nuestro corazón Satanás y Dios. O está Dios o está Satanás, ¿cierto? Si la persona es poseída, tiene manifestaciones demoníacas, entonces no ha nacido de nuevo, no es salva. Así rece, así ore, así ayune, así vigile, no es salva, porque es controlada por un espíritu inmundo, ¿sí? No ha nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ser verdaderamente libres de estas cosas. Y les hablaba yo, dejarán a Lee en el viernes en la reunión de mujeres, de esta mujer que era atormentada por espíritus inmundos que la incitaban a suicidarse, y ella tenía fantasías de suicidio al quererse, a morir ahogada, ¿cierto? Pero ella cuenta que después de que ella se convierte, tuvo 15 días de lucha, oiga bien, muy diferente, 15 días de lucha en oración, en ayuno, pidiendo a Dios que la libertara de eso. Y después de esos 15 días, ella fue libre y nunca más fue atormentada por esto. Esa es una gran diferencia de lo que Dios realmente puede hacer. Pueden haber procesos lentos, puede hacer que Dios liberte a una persona rápidamente. Lo importante es que también la persona debe de querer ser libre. En muchas ocasiones nos dedicamos a orar y que Dios liberte de los demonios a las personas, cuando las personas ni siquiera quieren ser libres, ni siquiera quieren abandonar el pecado. Entonces no debemos nosotros de perder el tiempo ahí. La persona debe de querer abandonar el pecado para poder ser libre de esos espíritus que gobiernan y dominan su vida. No todas las personas que tienen problemas mentales están endemoniadas. También hay enfermedades mentales. Podemos encontrar en la iglesia personas que aparentemente, o que son cristianas y que aparentemente pueden estar poseídas. Usted dice, ay no, ese hermano habla como raro, ese hermano tiene, hoy está así, mañana tiene otro estado de ánimo. Entonces podemos hablar de enfermedades, podemos encontrar que en la iglesia pueden haber hermanos bipolares, ¿cierto? Que cambian de estado, de humor, de un momento a otro, y sus reacciones son demasiado agresivas. Podemos hablar también del esquizofrénico, de las personas que oyen voces. Por eso muchas veces, qué pecado, a veces me da pesar de algunas personas que continuamente dicen que oyeron voces que les dicen que es Dios o que son ángeles que le hablan, pero realmente esas voces pueden venir de una enfermedad mental. Entonces hay cosas que hay que tener cuidado de no juzgar a la ligera, ¿cierto? Yo recuerdo en alguna ocasión de una hermana, era una hermana muy dedicada a la oración, al ayuno, era una hermana que no faltaba en la iglesia, siempre estaba ahí fiel en todos los cultos que servía en la iglesia, pero de un momento a otro la hermana perdió su
su conciencia, o sea, hacía cosas incoherentes. Entonces en toda la congregación empezaron a juzgarla: esa hermana está endemoniada, esa hermana está endemoniada, mire qué pecado habrá cometido, y eso la juzgaron a la hermana, la cosa más impresionante. Decían que no, que esa hermana quién sabe qué pecado había cometido, que se había ido a adulterar o a fornicar, o que se había prostituido, y que mire el diablo como la tenía. No. Mi esposo entonces fue y habló con el pastor y le dijo: pastor, la hermana lo que tiene es una enfermedad mental. Ella tiene estos y estos síntomas. La hermana dejó de bañarse, se quedó en la calle, se llenó de piojos, pobrecita. Entonces el pastor, en vista de lo que mi esposo le dijo, pidió que alguien contactara a esta hermana con un psiquiatra. Afortunadamente la hermana se dejó llevar y encontraron que la hermana tenía una esquizofrenia. Empezaron a medicar a la hermana y ya la hermana comenzó a actuar de una manera normal, ¿cierto? Entonces vemos que no siempre son demonios y tenemos que cuidarnos de juzgar a la ligera. Son enfermedades mentales, son problemas mentales. Las drogas dejan enfermedades mentales, mucho desgaste de neuronas y todas esas cosas pueden producir enfermedades, despiertan la enfermedad. La marihuana es algo que despierta enfermedades mentales. Bueno, hoy me he ido pasando del tiempo, no he terminado mi tema. Yo creo que nos va a tocar continuar la próxima semana con este tema, porque hay mucha tela para cortar de ello. A ver, yo miro, entonces, de todas maneras, mis amados hermanos, concluyendo, hay que tener cuidado con las cosas que Dios nos ha permitido conocer, no irnos a los extremos, no irnos a conocer. Tendríamos que entrar en materia, en otros temas que se meten en las iglesias y que las espiritualizamos cuando realmente no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Recuerde que todos nosotros lo debemos de medir de acuerdo a la palabra. Realmente me falta poco, pero no lo voy a terminar en esta hora. Se me termina el tiempo, son las 8 en punto. Sigue nuestra clase de escuela dominical, que está súper especial. Hubo un trabajo muy lindo y de antemano quiero agradecer a esas mamás, a esos chicos que se disponen a hacer este trabajo, a las personas que nos ayudan a editar, todo el esfuerzo que se hace, mamás que hicieron cosas muy lindas por sus hijos. Las felicito por estar ahí siempre inculcándole a sus hijos esa forma de servir a Dios, de laborar para el Señor, de transmitir un mensaje, y de verdad que uno se queda encantado al ver estos niños, las cosas tan lindas que hacen, y también el trabajo que hacen las mamás con estos niños, cómo los apoyan para que ellos puedan servirle al Señor de esta manera y así de ser de bendición. No sé, mi esposo les habrá contado estas enseñanzas, han estado llegando a muchos lugares y han sido de bendición para muchos niños y para muchas congregaciones. Pedimos el apoyo de ustedes, mis amados, los estudiantes, que estén orando para que este proyecto siga adelante y que Dios siga acoplando las cosas y colocando las personas idóneas para hacer esta labor. Que Dios vaya proveyendo cada día medios mucho mejores para seguir haciendo una mejor labor. No siendo más, dejo hasta aquí mi clase de Instituto Bíblico. La próxima semana seguimos estudiando sobre ángeles y demonios. Aún no hemos concluido y vamos a continuar con esto. Me imagino que los hermanos que tienen el libro ya hicieron su tarea. Pues si no la han hecho, es bueno que la repasen en esta semana para yo poder entrar en otros temas que de pronto no están en el libro, pero que vale la pena tocarlos en este momento. Bien, Dios me les bendiga, mis amados. Los espero dentro de 8 días a las 9 de la mañana. Y recuerde que el martes también tenemos el tema de mi experiencia con Dios y el viernes el tema de mujeres unidas en la fe. Amén. Les espero. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Sigan pendientes que va a continuar entonces la escuela dominical. Llame a sus niños y prepárelos para que ellos estén al tanto. Dios les bendiga, mis amados.